Hola amigos de Semillas de Esperanza, muy buenos días y ya estamos en un jueves más y ya son 8:00 de la mañana y hoy es 3 de julio. Y pues bueno, ya estamos entrando en la recta final de este material que iniciamos en enero, que se llama Discerniendo el problema del hombre. Y ya estamos en la cuarta parte, en una cuarta parte que el autor de este estudio, Paul Washer, lo tituló los juicios de Dios ante el pecado. Y hoy la clase estaremos aprendiendo, el título será Entregados al pecado. Y bueno, vamos a aprender a entender a qué se refiere este título, Entregados al pecado. ¿Cuándo es que el hombre es entregado a su pecado? Todos sabemos, yo quisiera iniciar leyendo el Salmo 19:1, que dice: los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento revela la obra de sus manos. Es evidente a través de lo creado de que revela la existencia de un Dios creador. Y también nosotros podemos observar que la realidad es que el hombre, incluso grupos de hombres, civilizaciones, se han negado ante esta revelación, han restringido la verdad, la realidad de esta revelación de que hay un Dios creador. Y pues, ¿qué es lo que pasa con este hombre o este grupo de hombres o estos incluso naciones completas donde a través de la historia podemos ver que han negado y se resisten a la revelación clara de que existe un Dios verdadero, un creador? ¿Qué pasa con ellos? Hoy vamos a ver en esta clase, la escritura nos va a enseñar acerca de que estos grupos o que de este hombre, ya sea individualmente o en grupo, porque nosotros podemos ver incluso naciones, ¿no?, que restringen la verdad con injusticia y son entregados al pecado, ¿no?, a una espiral descendente. Cuando tú quitas a Dios, cuando quitas el punto de referencia del Dios verdadero, inevitablemente el hombre que fue hecho para adorar y que fue hecho para Dios va a levantar dioses falsos, dioses de su imaginación, dioses hechos a su imagen y semejanza. Y el levantar esos dioses, poner otros dioses en vez del Dios verdadero, es entrar en una espiral descendente de inmoralidad. Y eso es lo que hoy vamos a estar aprendiendo. Muchas gracias, amigas, por estar aquí conectadas un jueves más. Y pues oremos para que el Señor añada bendición a la lectura que estaremos haciendo de su palabra. Señor, damos gracias esta mañana y en verdad muchas gracias por todo lo que tú nos has estado enseñando y revelando acerca de cuál es el problema real del hombre, Señor. Nosotros muchas veces estamos confundidos pensando que nuestro problema puede ser pues sobre las cosas cotidianas, pero la raíz de todo, Señor, sin duda alguna, es que pues el hombre se ha revelado a ti y ha querido tomar su propio camino y esto le ha traído separación. Y estar separados de ti, Señor, es el comienzo de un mal camino. Te pido bendigas este tiempo, nos enseñes, nos instruyes, nos hables, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues gracias Aide, Edith, Marta, todos los que nos acompañan jueves a jueves aquí. Nos encanta que estén aquí con nosotros. Y los juicios de Dios, es decir, lo que dictamina Él ante el pecado, ya aprendimos en las lecciones pasadas, es que es separación, un primer juicio de Dios, lo que Él dictamina ante el pecado, lo que trae es separación de Él, miseria. Fue lo que estuvimos aprendiendo la clase pasada, ¿no? Un estado deplorable. Obviamente entendimos que es lógico estar separados de quien es la fuente de todo bien, de toda gracia, de toda misericordia, pues te trae a una vida muy empobrecida. La miseria se refiere, no es solamente, aprendimos que no solamente se refiere a lo material, sino también a una miseria espiritual, a una miseria emocional. Y no con esto quiero decir que estar cerca de Dios es
tener economía en abundancia, de ninguna manera Semillas de Esperanza ha apoyado nunca el Evangelio de la Prosperidad, pero sobre todo aprendimos en la lección pasada que hay una gran pobreza emocional, espiritual como personas cuando estamos separados de Dios. Y hoy estaremos en el capítulo de Romanos 1 que nos enseña qué es lo que pasa cuando el hombre se rebela, se niega, restringe la realidad de su revelación y cómo, vamos a ver a través del capítulo 1 de Romanos, cómo esto lo lleva a ser entregado al pecado. Y bueno, la Escritura enseña sin ocultarlo que todos los hombres nacen espiritualmente muertos. Por eso Efesios dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El pecado trae muerte espiritual. Y que esta separación de Dios, cuando sale Adán y Eva del Edén, trae una deformación, un torcimiento de la imagen de Dios con la cual fuimos hechos a imagen y semejanza, y esto hemos aprendido que se llama depravación radical o depravación total, como llaman los teólogos, y que esta condición de estar separados y de estar depravados puede llevar al hombre a no tener límites en la maldad. Sin embargo, para preservar la sociedad y para los propósitos y la gloria de Dios, Él restringe, ¿no? Él restringe esta maldad en el hombre y lo guarda de ser tan malo como podría llegar a ser. Nos guarda, en pocas palabras, de la autoaniquilación, y es una realidad, amigos. Si observamos nosotros, si Dios no estuviera reteniendo la maldad, este planeta ya hubiera explotado, ya no estaría, ya nosotros mismos nos hubiéramos autoaniquilado. Y este resguarde que tiene Dios a través de poner su mano para alejar restringir la maldad es una de las grandes manifestaciones de su gracia. No es un favor que no merecemos. La verdad es que la paga del pecado es muerte. O sea, esa es la sentencia, ese es el dictamen. No deberíamos ya ni por qué estar aquí, pero Dios, para sus propósitos y su gloria, así lo ha permitido y Él restringe esa maldad. ¿Y cómo restringe esa maldad? Pues en otros estudios, y la Biblia nos enseña que, número 1, pues Él ha escrito su ley en las tablas del corazón del hombre, ¿no? En todos los hombres, de todos los tiempos, en todas las naciones y civilizaciones. Vemos que hay un código general, ¿no? No matarás, no mentirás, no adulterarás, o sea, hay reglas generales para todo, y esto se refiere que Dios ha grabado su ley en las tablas del corazón del hombre. También le ha dado al hombre conciencia, ¿no? Es la manera también en que restringe la maldad, es ese foquito que se prende y te dice, te indica que eso está mal, que hay algo malo o bueno. También hemos aprendido que la práctica del pecado endurece esta conciencia, pero Dios equipa al hombre con una conciencia para restringir la maldad, lo equipa poniendo en las tablas del corazón del hombre su ley. También Dios ha establecido la familia, también Dios utiliza la familia para restringir la maldad, padres que enseñen y guíen a sus hijos. También Dios ha establecido los gobiernos, ¿no? Desde las civilizaciones más precarias de todos los tiempos vemos que siempre se levanta un tipo de gobierno, siempre hay alguien que se levanta al frente y pone las reglas. Claro que el hombre caído, no quiero decir con esto que haga gobiernos piadosos o perfectos, estamos muy lejos de eso, pero aún los malos gobiernos, las autoridades son puestas por Dios, dice la Escritura, son para restringir la maldad. Y obviamente su Espíritu Santo y también los creyentes, los hijos de Dios, estamos puestos para luchar y restringir la maldad, ser sal, ser luz en este mundo, ¿no? Pero incluso el mismo conocimiento de Dios restringe la maldad, ¿no? Aunque tú no lo conozcas perfectamente, o aunque haya personas que no lo conozcan a través de la Escritura, vemos que el simple entendimiento que existe un
un Dios y este conocimiento inherente que todos tenemos que algún día daremos cuentas, eso restringe la maldad. Entonces, todas estas son algunas de las muchas maneras en que Dios muestra su gracia, su favor para con los hombres, para que no lleguemos a la autoaniquilación, tanto de toda la humanidad como de nosotros mismos. Sin embargo, hoy estudiaremos en Romanos que hay algo donde Dios quita esa mano, donde Dios quita, en cierta manera sí, eso que restringe la maldad y le permite ir al hombre camino abajo en su pecado. Y eso es lo que hoy aprenderemos. Miren, desde el principio nosotros vemos a través de la Escritura que Dios se ha revelado al hombre, ¿no? Si no en manera, ahorita es un tiempo privilegiado donde la revelación es completa a través de la Escritura, además de todo lo creado. Pero Dios lo ha hecho progresivamente a través de toda la historia. Y observemos qué es lo que ha hecho el hombre con esta revelación, ¿no? De él mismo. Simplemente en Edén, pues más claro, ni el agua podía ser, ahí la voz de Dios se paseaba Dios en el huerto en espíritu y tenía comunicación abierta con Adán y Eva. ¿Y qué es lo que hizo Adán? ¿Qué es lo que hizo Eva? Pues desobedecerlo, querer tomar su lugar. Nosotros ya aprendimos esto en lecciones pasadas. ¿Qué hace Caín? ¿No? Cuando va y lleva la ofrenda y Dios le dice que no es de su agrado, pues se revela también y dice, ¿no te gustó mi ofrenda? Pues ahí te va esta ofrenda, mátala, a ver si esta te gusta. ¿Qué pasa después del diluvio? Donde vuelve a dar, donde limpia toda la tierra porque había llegado la maldad a grados verdaderamente insufribles, y Dios en su bondad dice que el hombre viva en esta condición no es, trae un diluvio, rescata a Noé, su familia, para un nuevo de nuevo, y les dice que vayan, se multipliquen y pueblen toda la tierra. ¿Y qué es lo que hacen? ¿Siguen las instrucciones de Dios? No, van, se juntan y dicen, construyamos Babel. Siempre vamos viendo en toda la progresión de la revelación en la Escritura, en la Biblia, que siempre el hombre obstinado y oponiéndose a la revelación de Dios y a sus caminos y designios. Hasta el momento, y vemos cómo se va cumpliendo a través de la historia, Romanos 1:23, que dice que ellos cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes de hombres mortales, de aves, de cuadrúpedos y reptiles. Dios se revela, ¿no? Dios se muestra. Adán y Eva tienen de primera mano, lo pasan a sus descendientes y así se fue pasando, pero a través del tiempo, este corazón del hombre, este hombre que está separado, endurecido, enceguecido, pues se resiste a esa revelación, pero como finalmente fuimos hechos para adorar a Dios y estar con Dios, el hombre va levantando, ¿no? Cambian la gloria del Dios inmortal por imágenes de hombres mortales, ponen a hombres como dioses en lugar del Dios verdadero, ponen aves, cuadrúpedos y reptiles, crean sus propios dioses. Y muchos de ellos hechos a imagen y semejanza del mismo hombre o de lo creado. Les dan esos atributos de personalidad. Miren, la carta de los Romanos es el Evangelio mismo. Evangelio, recordemos y siempre tengamos presente, cuando escuchemos Evangelio, se refiere a buenas noticias. Y la carta de los Romanos, el del Evangelio que habla, esa es la respuesta de Dios ante el problema del hombre, ante el pecado, ante esta separación, ante esta obstinación, ante esta rebeldía. Esa es la respuesta de Dios. No aniquilarlo, no desaparecerlo. Dios tiene un propósito y Él creó todo para la revelación del mismo y el ejercicio de lo que Él es, de lo que Él mismo es lo que habíamos también estudiado en lecciones pasadas. Y Él responde con el Evangelio para quitar esa separación, esa miseria,
y como veremos hoy, esa entrega al pecado que tiene el hombre cuando resiste la revelación de Dios. Y si estás conmigo, pues vamos a Romanos capítulo 1. Nosotros hoy estaremos estudiando del versículo 18 al 32, pero quisiera tomar 2 versículos antes, el 16 y el 17, para ver el preámbulo. Y el versículo 16 de Romanos 1 dice aquí Pablo: no me avergüenzo del Evangelio, no me avergüenzo de estar dando estas buenas noticias, porque es poder de Dios para salvación. ¿De qué necesitamos ser salvados? ¿Por qué el hombre tiene que ser salvado? Es lo que nos va a decir del versículo 18 al 32. Dice: en primer lugar de los judíos y también de los que no lo son. Aquí Pablo está diciendo, recuerda que para el judío había dos clases de hombres, los de raza judía y todos los demás de las naciones eran los gentiles. Y está diciendo, no me avergüenzo del evangelio, no me avergüenzo de trabajar para mi Señor y estar proclamando las buenas noticias aún y a pesar de las persecuciones, los azotes, las cárceles, todo lo que pasó Pablo, porque había una buena razón, y esa buena razón es que el evangelio es poder de Dios para salvación, para ser salvados, rescatados de esta separación, de esta miseria y de esta entrega al pecado que tiene el hombre que está separado de Dios y que niega su existencia aun cuando Él se revela. Dice, y que lo necesitan tanto judíos como no judíos, como gentiles, o sea, toda la humanidad. Dice, porque en el evangelio se revela la justicia de Dios, ¿no? ¿Y a qué se refiere cuando decimos en el evangelio, en estas buenas noticias, en la obra de Cristo en la cruz se revela la justicia de Dios? Pues se está refiriendo a cómo el hombre pecador, ¿no?, puede llegar a estar unido a un Dios santo. Cómo llegar a ser justificado. Nosotros aprendimos viéndonos como Dios nos ve, que soy justificado se refiere a que soy declarado sin deuda y como si nunca hubiera pecado. Y ese es el único camino, la única vía donde puedo yo estar de regreso a Dios, estar unido a Dios, quitar esta separación, este alejamiento a través de la obra de Cristo. Entonces dice aquí Pablo, porque el evangelio se revela la justicia de Dios, que de principio a fin es por medio de la fe, tal como está escrito, el justo por la fe vivirá, ¿no? En creer que Dios es quien dice ser, que Jesús es quien dice ser, la segunda persona de la Trinidad, y creer que Jesús en la cruz cumplió lo necesario para traer de nuevo la unión y rescatar al hombre de su miseria y de estar entregado al pecado, ¿no? Es lo que estamos, este tercer punto que estamos viendo, de ser rescatado de los juicios del juez justo y perfecto que es el Dios creador. Ahora, si vamos del versículo 18 al 32, ¿qué es lo que Dios quiere que sepamos? Empecemos por el versículo 18. Dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y maldad de quienes injustamente retienen la verdad. Cuando dice que la ira de Dios, o sea, hay un enojo, las buenas noticias van a empezar con una mala noticia. O sea, está hablando Pablo, que no se avergüenza del evangelio, de dar de estas noticias, pero para que sea una buena noticia hay que entender el trasfondo. ¿Por qué algo se convierte en una buena noticia? Bueno, porque Dios está airado, con gran enojo, y lo habla en tiempo presente. O sea, donde hay como una ira que se está manifestando en tiempo presente, y entendemos y sabemos que en el tiempo final también habrá de lleno la manifestación de ese enojo, pero ahorita en tiempo presente se revela, habla de ahorita, y continuamente se revela desde el cielo contra toda impiedad y maldad. La impiedad y maldad es de quienes injustamente retienen la verdad. Todo aquel hombre o grupos de hombres injustamente están reteniendo la verdad. Versículo 19. Para ellos, lo que de Dios se puede conocer es evidente. Por eso es injusto, porque podemos conocer a Dios. Dios se ha hecho evidente. Dice, pues Dios se lo reveló
lo invisible lo hace visible Dios a través de lo creado, ¿sí? Porque lo invisible de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo y pueden comprenderse por medio de las cosas hechas. Dios les dio una capacidad al hombre, aunque hay un torcimiento del corazón, ¿no? No le quita la capacidad mental de razonar, discernir, darse cuenta de que hay un Dios creador. Dice, se hace claramente visibles desde la creación del mundo y pueden comprenderse por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El hombre no tiene excusa delante de Dios para no reconocer de que hay un Dios verdadero y creador, dador de todo y sustentador de todo. Y esto genera enojo a Dios, porque no es justo, no es justificable que el hombre retenga y se niegue a esta revelación. Porque obviamente el reconocimiento de que hay un Dios verdadero, un Dios creador, un sustentador de algo, nos debe de llevar a lo que dice el versículo 21, a glorificarle, a honrarle y darle gracias. Y eso es lo que no quiere el hombre, es a lo que se opone el hombre. Dice el versículo 21, pues a pesar de no haber conocido a Dios, ¿no? A pesar de que ha sido claro, aún desde el Edén y a través de toda la historia, no lo glorificaron como a Dios, quiere decir, no lo honraron, no lo reconocieron como Dios y por tanto no le dieron gracias. Y esta es la base, este es el punto que yo quiero que hoy subrayamos y es el punto de inflexión de todo. Cuando yo no reconozco a Dios como Dios, no lo veo como el creador, como el dador de todo, como el sustentador de todo, no me lleva a darle gracias. Y no saber dar gracias y reconocer quién es Él y lo que recibimos de Él es el principio de una vida verdaderamente llena de una gran insatisfacción, cero contentamiento, incapacidad de ver todo lo que sí hay. Seremos dirigidos a ver todo lo que no hay y estar en gran sed. Dice, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Y cuando yo no reconozco a Dios como Dios, quito ese punto de referencia, el verdadero punto de referencia, el que explica todas las cosas, me lleva, sino que se envanecieron en sus razonamientos, lleva una mente envanecida, vana, hueca, o sea, sin fundamento de la verdad, y su necio corazón se llenó de oscuridad. Soy ciega. No puedo ver lo que es evidente, lo que es claro. Era parte de lo que decíamos de la miseria, ¿no? Cuando estoy alejada de Dios, de la fuente que es luz, pues obviamente estoy en oscuridad. Entonces no veo y como no veo, no puedo pensar, entender las cosas como son. Y me lleva a esta condición, versículo 22, el hombre que se niega a esta revelación, aunque afirmaban ser sabios, se hicieron necios. Y bueno, ahorita vamos a entrar en la siguiente sección. En esto queda la situación, en una necedad, en una cegazón, en una ceguera, ¿no? Que no me permite ver las cosas como son. No reconocer a Dios es quitar, no honrarlo, no glorificarlo, es quitar el punto de referencia de todo, el que explica cómo fue hecho todo, quién lo hizo, por qué estoy aquí, el que le da sentido a mi vida, el que le da dignidad al hombre. Si yo quito a Dios, pues entonces, ¿cuál es el punto de referencia? Esto es catastrófico realmente, porque entonces, ¿quién está poniendo el punto de referencia? Es lo que vamos a ver aquí en lo que sigue del pasaje, la situación tan terrible de quitar a Dios de su lugar, porque vamos a poner otras cosas y todo lo que no es Dios y pongamos como punto de referencia, de ahí desencadena precisamente toda una colina abajo de desastre para la vida del hombre.
Miren, en el versículo 23 dice que vamos a hablar de 3 intercambios. El primer intercambio está en el versículo 23, dice, y cambiaron, cuando yo no reconozco a Dios como Dios y fui finalmente hecho para adorar a Dios, dice, entonces voy a cambiar, dice, cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes de hombres mortales, de aves, de cuadrúpedos y reptiles. Y esto lo vemos a través de la historia y es una realidad. El hombre a través de las civilizaciones efectivamente fue levantando este tipo de dioses, ¿no? Cambiaron la gloria de Dios inmortal, el que siempre ha existido, por imágenes de hombres mortales, ¿no? De hombres finitos y limitados, de aves y de cuadrúpedos y reptiles, ¿no? Indeciblemente, cuando yo niego a Dios, yo voy a levantar otro Dios falso. Ahora, cuando dice el versículo, ¿y qué pasa cuando yo hago este intercambio de quitar a Dios y poner lo creado como Dios en vez de al Dios creador? Dice, por eso, versículo 24, hay una entrega, dice, Dios los entregó a los malos deseos de su corazón y a la impureza, de modo que se degradaron entre sí sus propios cuerpos. Cuando yo cambio esto hay una entrega. Ahora, cuando dice aquí la Escritura que los entregó, no quiere decir que Dios los mueve a impureza, ¿no? Eso no quiere decir, sino que más bien como parte del castigo, del juicio que Dios tiene para los que retienen la realidad de su existencia, simplemente los entrega a seguir los impulsos depravados de su corazón, ¿no? De sus propios corazones. ¿Quieres hacer tu voluntad? Mi castigo es dejarte hacer tu voluntad. Como quien dice, Dios suelta las amarras y ese barco va río abajo. Por su misericordia, Dios no retiene completamente, no restringe completamente esa gracia que tiene para retener la maldad. Pero sí nosotros podemos ver a través de la historia personajes, civilizaciones, reinos que han llegado a una maldad realmente indecible, ¿no? Que llevan al hombre a una miseria profunda, ¿no? Realmente a situaciones muy tristes. Y vemos en este versículo que hay una conexión directa entre deshonrar a Dios como Dios y denigrar la dignidad humana, porque dice que los entrega de modo que degradaron entre sí sus propios cuerpos. Si tú quitas obviamente el punto de referencia, que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, eso es lo que le da dignidad, entonces, ¿qué es lo que nos pone por encima de los animales? Y por eso nosotros ahora escuchamos comentarios de personas que luchan, por ejemplo, por los derechos de los animales, por un ahínco tremendo, y se pasa de largo, por ejemplo, que se maten embriones, ¿no? O sea, le quitan esa dignidad, quitas este punto de referencia y entonces tú si quieres ahora ser un perro, ser un gato, pues ahora tú puedes ser un perro, un gato, ¿no? Se dan cuenta cómo realmente es terrible, catastrófico, resistir la revelación de este Dios verdadero, como el quitar el punto de referencia lleva al hombre camino abajo. Y bueno, entonces vemos que en este intercambio Dios los entrega a una situación donde degradan entre sí sus propios cuerpos. Otro intercambio, el segundo intercambio viene en el versículo 25 que dice, cambiaron, este intercambio es cuando tú cambias la verdad de Dios por la mentira, ¿no? Dios es verdad, es lo real, y cuando lo cambias por lo que es la mentira, y nos lleva, dice, a honraron y dieron culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Cuando yo cambio la verdad, me resisto a la verdad, pues me lleva a dar culto, adoración a las criaturas antes que al Creador, a lo creado. Y pues
lo vemos a través de la historia, ciertamente, ¿no? Civilizaciones, por ejemplo, Antiguo Egipto, adoraban entre sus múltiples dioses a un buey que come hierba, ¿no? Nosotros aquí en la cultura mexicana, prehispánica, tenemos a la serpiente emplumada, y así tú puedes pasar por muchos. Pero actualmente, a lo mejor en esta generación, aunque hay grupos, comunidades de personas donde siguen adorando este tipo de cosas o a los astros, pero vemos, por ejemplo, en nuestros jóvenes, cuando tú no adoras a Dios o incluso los adultos, si tú no estás adorando al verdadero a Dios, tú estás adorando a algún otro personaje, a algún deportista, algún artista, y por supuesto que si es tu punto de referencia, también quieres parecerte a él, ¿no? Imagínate a quién estás poniendo como tu punto de referencia en cuanto a cómo ser, qué pensar, qué decir, ¿no? De ahí pues se ponen las modas, que si gente que verdaderamente hace culto a personas famosas, y cada quien tiene sus famosos favoritos, ¿no? Algunos serán seguidores de este científico Elon Musk, creo que se llama, ¿no? Que es muy famoso. Algunos serán seguidores fanáticos, adoradores de Obama o de algún deportista famoso, de Messi o alguna estrella, Katy Perry, no sé, y vemos cómo la gente adora y hace cantidad de cosas, ¿no? Esos fans, esos fanáticos que hacen todo por estar cerca y parecerse a ellos, ¿no? Eso podría ser traducido actualmente, pero ¿qué pasa cuando yo cambio, ¿no? La verdad de Dios por la mentira y que me lleva a honrar a las criaturas antes que al Creador? Hay una siguiente entrega que hace Dios. Dice, entonces el versículo 26 nos dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Hasta sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van en contra de la naturaleza. O sea, somos entregados, somos desviados de las buenas pasiones, ¿no? Que Dios pone en nuestro corazón, esos buenos deseos, a pasiones vergonzosas. Y hasta las mujeres que son dadas, digamos, en lo natural, somos menos dadas, digamos, a la promiscuidad o a la inmoralidad, pues hasta esta desviación, esta sustitución de la verdad con la mentira, aún alcanza la naturaleza. Las mujeres que pues vemos que poco a poco en estos últimos tiempos y en diferentes tiempos de la historia se va degradando, va en una espiral descendente, va cada día yéndose para atrás, para abajo, ¿no? Dice, por eso, cuando tú cambias la verdad de Dios por la mentira, viene una siguiente entrega. Versículo 26 dice, los entrega a pasiones vergonzosas, y donde hasta las mujeres cambian las relaciones naturales por las que van en contra de la naturaleza, y sabemos que esto es una realidad, y de la misma manera, no solamente las mujeres, también los hombres dejaron las relaciones naturales con las mujeres y se encendieron en su lascivia unos con otros. Cometieron hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibieron en sí mismos la retribución que merecía su perversión. En esta entrega, el castigo, ¿no?, de cambiar la verdad por la mentira y que lleva a prácticas que van contra la naturaleza, porque es más que obvio que el hombre fue anatómicamente, tú lo puedes ver, es claro, es una evidencia clara, ¿no?, que Dios hace. El hombre fue hecho para la mujer y la mujer para el hombre, ¿no? Es más que claro. Y la retribución por este desvirtuar del diseño original es que su misma perversión es el castigo, lo que conlleva a la gente que se desvirtúa en este sentido. El vivir esa perversión, ese desvío del diseño original, es el mismo castigo, todo lo que conlleva vivir en ese estado. Y vemos un tercer intercambio, el versículo 28, y como ellos no quisieran tener en cuenta a Dios, cuando yo no tengo en cuenta a Dios, yo voy a poner otra cosa. Definitivamente, tú eres adorador, tú tienes un Dios, sí o sí. O tienes al Dios verdadero
o tú has levantado dioses falsos. Pues a lo mejor no estás adorando a la serpiente emplumada, pero lo hemos hablado cantidad de veces, los ídolos del corazón. Estás adorando, para ti es el dios de la fama o de la posición o del conocimiento, etcétera. Todos estos dioses que ya conocemos, dice, como no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entrega. La siguiente entrega a una mente depravada, una mente reprobada o degradada, dicen otras versiones. O sea, mi manera de pensar, de razonar, de discernir está degradada, está depravada. Y cuando yo pienso mal, nadie puede vivir bien pensando mal. Fue lo que aprendimos en Ama a Dios con toda tu mente. Una mente depravada nos lleva, dice, para hacer las cosas que no convienen. Jamás una mente que discierne mal, que razona mal, te llevará a hacer las cosas que convienen. Al contrario, para hacer cosas que no convienen, cosas que llevan a vivir mal. El resultado de estos intercambios, ¿no? De intercambiar, de resistirnos al Dios verdadero y poner los dioses de nuestra imaginación, cambiar la verdad por la mentira, dejar de tomar en cuenta, de honrar a Dios, pues es una cadena. En los versículos 29, no solamente que trastorna la sexualidad, que es una de las partes más hermosas que ha dado Dios al hombre, a la mujer y al hombre. Cuando digo hombre hablo de la humanidad, no me refiero en sí al género, que ha dado al hombre a acabar en caminos donde fuera de ser placentero, agradable, deleitoso, termina siendo cargado, te roba, se desvirtúa. Nadie puede estar bien viviendo mal, haciendo las cosas mal, en ningún sentido. Nadie puede sentirse bien robando. Claro que cuando practicas una y otra vez y la conciencia la cauterizas, la engrosas, pues bueno, sabemos que hay gente que incluso matando se siente bien, pero no es así, ¿no? O sea, ahí es donde Dios los entrega, quita esta restricción, esta gracia que Él da para retener la maldad. Y el castigo es que vivan exactamente en esa condición deplorable. Y también, fíjense, junto con esto, viene el versículo 29 al 31, dice, estos intercambios que hace el hombre, estos cambios los llevan a estar atiborrados de toda clase de injusticia, de inmoralidad sexual, como vimos, de perversidad, de avaricia, de maldad, llenos de envidia, la envidia que escarcoma los huesos, dice Proverbios, ¿no? De homicidios, ¿no? Matando no solamente a veces con una pistola, sino estar matando mentalmente a la gente, de contiendas, engaños, malignidades, son murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, por supuesto. Dios define todo lo que es bueno y todo ídolo no define lo que es bueno y a ti te va a chocar lo bueno. Terminamos aborreciendo a Dios. Y lo podemos ver y lo podemos escuchar. Hemos escuchado a estas personas aborrecedoras de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de maldad. No están maquinando qué maldad, desobedientes a los padres, que aunque saben bien del juicio de Dios, porque el hombre sabe bien innatamente que un día tiene que entregar cuentas a alguien, ¿no? Y claro, estamos y sabemos que hay puntos donde el ateo, ¿no? Cree que no tiene que entregar a nadie cuentas, pero la humanidad siempre ha sabido, el hombre siempre ha sabido de una manera inherente, innata, que tiene que entregar cuentas a alguien y saben bien del juicio de Dios en cuanto a los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo lo que la hacen, sino que también se regodean con los que la practican, ¿no? Les encanta jalar a otros y jactarse de sus maldades. Es tremendo. Y por eso la lección de hoy se llama entregados al pecado, ¿no?
Y de esto es lo que Dios nos rescata, precisamente. Por eso necesitamos un Salvador. Por eso tenemos que dejar de restringir la verdad, de resistirnos a la verdad y realmente abrazarla por completo, porque esta es la consecuencia. Miren, todos los pecados tienen su origen en no querer honrar a Dios como Dios y darle gracias. Cuando yo entiendo que Dios es quien dice ser, que es Dios, me tiene que llevar a un temor reverente, a un deseo y a una confianza de seguir sus caminos y sus estatutos, sus consejos, a un deseo de querer agradarle. Me lleva a un camino de reconocer toda buena dádiva y don perfecto que hay en mi vida y estar agradeciendo. Me lleva a contentamiento, me lleva a satisfacción. Cuando yo reconozco a Dios como Dios y lo honro como Dios y dejo de resistirme a Él, pues yo voy a querer parecerme a Él, ¿no? De hecho, es algo que pone Dios dentro de nosotros. Él está formando la imagen de su Hijo. Nuestro parámetro, nuestro punto de referencia es Él. No estoy desviada a querer parecerme, a querer ser, a querer tener lo que el hombre sin Dios levanta como Dios. ¿A dónde quiere llevarnos Dios a través de estudiar este pasaje, ¿no? A lo mejor, pues, tú eres ya hijo de Dios, has vivido la reconciliación, has sido adoptado por Él. Y nosotros, pues, en nuestro caso sería, no, pues yo sí reconozco a Dios, ¿no? Pero ¿realmente mi vida lo refleja? ¿Estoy glorificándolo como Dios? Porque tiene que verse, ¿no? Tiene que ver si tengo que estar experimentando cómo Dios restringe mi maldad, ¿no? Me da el querer como el hacer. Su Espíritu Santo me da convicción de pecado. Aún el Hijo de Dios, si se obstina y necea con Dios, puede caer en esta cadena descendente. Claro que el Señor, como buen padre, lo va a traer de la oreja, le va a traer una disciplina para traerlo al buen camino. Pero aún una realidad es que los hijos de Dios que tenemos lucha con el pecado, si no estamos constantemente reconociéndolo como Dios y dándole gracias, estamos en peligro de caer en esclavitudes que no son para los libres, cuando somos libres, ¿no? Y por otro lado, si tú has estado, como dice la palabra, reteniendo, restringiendo lo que es evidente, porque es evidente a través de lo creado y actualmente muchas veces tú ves que es evidente que en los hijos de Dios hay algo y ha pasado algo diferente. Dios sigue manifestándose, se revela su deidad, no solamente a través de lo creado, pero yo me resisto y a lo mejor soy de las personas que en vez de entregarme y dejar de resistirme, estoy diciéndole a mi amigo cristiano, oye, ¿podrías orar por mí? Cuando tú podrías ir directo al trono de la gracia. No sé qué es lo que ha estado operando en ti, que te resistes a la verdad, pero yo te animaría a que, pues a lo mejor como yo les he compartido que yo era atea y yo venía de todas maneras, por la gracia de Dios me traía los estudios bíblicos y yo llegué a un punto donde decía, Señor, quiero creer en ti, ¿no? O sea, quita esta resistencia que yo por años formé a través de leer muchas cosas de aborrecedores de Dios, libros de personas, autores que odian a Dios, que niegan la existencia de Dios y yo me fui llenando de eso, pero llegó un punto que Dios por su gracia me trajo y yo misma me vi anhelando creer en Él, ¿no? Que Dios quitara esta restricción. No sé cuál sea tu caso, ¿no? No sé cuál sea tu caso, pero quiero que veas esta realidad, que si te sigues resistiendo, tú no estás exento de entrar en esta cadena, en un punto o en otro, ¿no? Hablamos de muchísimas cosas, no solamente del área sexual, hablamos de homicidios, de contiendas, de avaricia, de maldad, de murmuraciones, de injuriosos, de altivos, de inventores. O sea, todo esto nadie es feliz haciendo las cosas mal. Y pues bueno, con esto cerramos esta clase de hoy y recuerda,
la clave es el versículo 21. No dejar de glorificar a Dios como Dios y darle gracia. Pero tú, ¿con qué te quedas? ¿Qué decides este día? ¿Qué vas a poner? ¿Qué vas a quitar? ¿En dónde estás ahorita? ¿No? ¿Cuál es tu situación? ¿Y qué vas a hacer en consecuencia? ¿Qué harás diferente? Y pues bueno, te invitamos a estar la próxima semana. Gracias Rigoberta, María, gracias Edith por estar aquí, a todas nuestras amigas que nos acompañan jueves a jueves. Nos encanta que estén aquí con nosotros. Y listos para la próxima semana, 8 en punto de la mañana, jueves. Ya estamos llegando al final de este curso que ha sido realmente ha traído mucha convicción de pecado. Nosotros vemos en los discipulados que ha traído convicción de pecado y eso nos lleva a arrepentimiento y a un deseo de caminar de una manera que agrade al Señor. Muchas gracias por estar aquí. Recuerden que hoy no habrá Zoom. Todas las de Semillas de Esperanza estaremos en una capacitación de Biblias, en fin, y no podremos estar en el Zoom, pero próxima semana, misma hora. Bye, bye.